¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y hoy les vengo a hablar de la última gran serie coreana del 2025 y por qué no también la primera del 2026, porque es de esos thrillers que son muy distintos, con un manejo excelente de la puesta en escena, la narrativa, el diseño de producción que utiliza para ambientar la serie en los años 70 y además cuenta con un elenco de lujo acorde a los dos grandes protagonistas que se enfrentan en duelos y persecuciones de inteligencia, porque sus giros de guión se basan en estrategias que son muy calculadas y no tanto en el drama o situaciones que sean inesperadas. Posiblemente aquellos que les gusta el cine clásico de policiales, criminales o de gángster van a apreciar muchísimo el estilo y la narrativa de esta serie porque realmente funciona como un gran homenaje para contar una trama que combina hechos reales con ficción para hablar de la ambición, la ética, la idea de Estado y cómo se construyen los sistemas de poder. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta serie tengo que hacer un pequeño aviso para los que vayan acá de casualidad por el algoritmo y decir que este video no es un resumen ni nada por el estilo, sino que solamente es una simple y breve reseña para opinar un poco y contarles de qué trata Made in Korea. Serie surcoreana de thriller político y criminal original del servicio estadounidense Hulu que se estrenó el 24 de diciembre del 2025 en la plataforma de Disney Plus y finalizó el 14 de enero del 2026 con un total de 6 episodios, donde los primeros 5 duran alrededor de una hora, pero el último episodio es prácticamente una película porque dura 83 minutos. El guión fue escrito por Park Eun-kyo, guionista que en 2008 escribió la película Crash and Blash junto a Park Chan-wook y que la dirigió Lee Kyung-mi. En 2009 escribió el guión de la película Madre, que la dirigió Bong Joon-ho. En 2012 escribió la comedia romántica La Historia Interminable y en 2021 fue que escribió su primera serie llamada Mar de la Tranquilidad para Netflix. Por último, en 2023 escribió la película de suspenso Una Familia Normal. Mientras que la dirección de Made in Korea estuvo a cargo de Woo Min-ho, un director que viene de la industria del cine, nunca había hecho ninguna serie, comenzó en el 2010 realizando la película El Hombre de la Venganza, Los Espías en 2012, Los Infiltrados en 2015, El Rey de la Droga en 2018, El Hombre del Presidente en 2020 y Harbin en 2024. La trama nos sitúa en Tokio en el año 1970, donde un hombre coreano que se hace llamar Matsuda Kenji recibe la orden de llevar un maletín desde el aeropuerto de Haneda hasta Fukuoka y entregarle ese mismo maletín a Ikeda Yuji, que es un nuevo socio. El tema es que justo el avión en el que Matsuda está viajando es secuestrado por el ejército revolucionario, un grupo radical de la Liga Comunista Japonesa que quieren llevar a todos los pasajeros como rehenes a Corea del Norte e iniciar una revolución con sus camaradas de ese país, lo cual va completamente en contra de los planes de Matsuda, que aparenta ser un pasajero más, pero en realidad es un entrenado espía que está llevando un maletín de metanfetaminas para una banda yakuza, por lo cual luego de ingeniosas ocurrencias logra tomar el control de esta situación y llega a su destino, tarde y sin el maletín, pero logra mantener el contacto con estos yakuzas debido a la hazaña de escape que realizó en esa situación. Mientras tanto, en la ciudad de Busan, de Corea del Sur, el fiscal Jang Geon-jang empieza una investigación contra la banda Manche, una organización criminal que está aterrorizando a la ciudad y además son los principales narcotraficantes de la zona, pero en uno de los últimos reportes que él recibió ve una foto de un hombre que nunca había visto y que está haciendo tratos con la banda de Jomanje y el clan Ikeda, que es una organización de yakuzas que operan en Japón, China y Taiwán. Y como ya se deben imaginar, el hombre de la foto es el mismo coreano que se hace llamar Matsuda Kenji, pero que en realidad se llama Baek Gi-tae y es un hombre que trabaja para la KCIA de Busan. Tenemos una serie de thriller político que no sigue la típica estructura de la mayoría de las series de suspenso actuales o tal vez de las series que uno está acostumbrado a ver en la plataforma de Disney Plus o de Netflix, porque no es que haya mucha acción en su trama ni tampoco mucho drama desmedido o giros que sean impredecibles, sino que es de esas historias que se dedican a desarrollar con profundidad a sus protagonistas, haciendo mucha énfasis sobre todo en las motivaciones y los ideales de ellos. Tiene un ritmo lento, medido, sobrio y serio, donde por ahí una serie coreana reciente del mismo estilo sería Una Familia Ejemplar, que está disponible en Netflix porque tiene esa impronta del clásico thriller coreano que solemos ver y reconocer en su cine contemporáneo mezclado con cierta fórmula norteamericana de series políticas como House of Cards y series criminales conocidas como Breaking Bad u Ozark, pero con un estilo que remite a la época dorada del cine policial o criminal europeo. Incluso se hace una referencia a Alain Delon y obviamente uno al ver la serie se acuerda de Historia de un policía, que posiblemente sea una de las grandes inspiraciones del director en cuanto al tono y el estilo que le da a esta historia,
porque al principio medio que te presenta la típica estructura del gato y el ratón, donde vamos a ver al fiscal Yang investigando para hacer caer a esta banda de estos narcotraficantes, pero se va a encontrar con algo mucho más grande orquestado por este hombre de apellido Beck, y veremos que hay una notoria diferencia de personalidad en ellos dos que tiene que ver más con los ideales, la ética y la ambición de cada uno de ellos, porque el fiscal Yang representa la ley y la idea de justicia, mientras que Beck representa la ambición desmedida por el poder. Pero también vamos a ver que ambos son sumamente inteligentes y la trama los pone en conflicto en un contexto histórico turbulento, y acá siento que tengo que hacer una gran aclaración para la mayoría de los espectadores que por ahí desconocen ciertos eventos históricos del país surcoreano, que siento que está bueno saberlos como para apreciar mucho mejor su trama. No se preocupen, voy a tratar de ser lo más rápido y breve posible. De 1910 a 1945 Corea vivió la ocupación japonesa. Como todos sabemos, después de la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki, Japón se rindió, la Segunda Guerra Mundial terminó y Corea dejó de ser una colonia japonesa, pero terminó dividida entre los soviéticos y los estadounidenses. Es decir, en 1945 Corea del Sur se fueron los japoneses, pero mandaban los estadounidenses, que gobernaron militarmente hasta 1948. A partir de ahí nace la primera República de Corea, donde el presidente fue Syngman Rhee. Corea del Norte rechazó las propuestas de elecciones por parte de la ONU y se terminaron creando dos gobiernos. El tema es que después ambos reclamaron como territorio propio toda la península, lo que derivó en lo que se conoce como la Guerra de Corea, que fue de 1950 a 1953 entre Corea del Norte y Corea del Sur, que como todos sabemos terminó porque firmaron un tratado de no agresión, no es que firmaron la paz. Por eso es que ambos países son muy militarizados hoy en día. Pero bien, volviendo a la situación política de Corea del Sur, Syngman Rhee fue presidente por 3 mandatos, muy autoritario, cuestionado, y tuvo que dimitir en 1960 bajo acusaciones de fraude electoral. A partir de ahí surge la Segunda República, y se le dice así porque es cuando en el país se hace una reforma constitucional y las maneras también de gobernar cambian. Yoon Bo-seon fue elegido presidente, pero tuvo un breve gobierno democrático parlamentario que un año después sufrió un golpe militar, y desde 1961 a 1963 estuvo a cargo de una junta militar. Desde los Estados Unidos, como Corea del Sur es uno de sus principales aliados, Kennedy presionó a estos militares para que volvieran a la democracia, y luego de un referéndum se celebraron las elecciones, pero ganó uno de los militares que había hecho el golpe de Estado. Y a partir de ahí inicia la Tercera República bajo el mandato del militar Park Chung-hee, en un gobierno que era como una falsa democracia porque era más similar a una dictadura militar que a un gobierno democrático, lo cual esto que voy a decir no es un spoiler porque está basado en la realidad, son hechos históricos, pero este militar estuvo a cargo desde 1963 hasta 1979. Estuvo 5 mandatos como presidente hasta que lo mataron sus propios servicios de inteligencia. Y como la serie se desarrolla en 1970, aclaro todo esto porque la trama tiene que ver con las turbulencias políticas y autoritarias que se estaban viviendo en el país surcoreano. Hay muchas tramas que están relacionadas con el espionaje, entender qué era y cómo funcionaba la KCIA, las alianzas con Estados Unidos, y también entender por qué había militares norteamericanos presentes en ese país, la relación conflictiva que había con Japón, y esto de que llamaban despectivamente Zainichis a los coreanos que emigraron a Japón durante la ocupación. También veremos un sistema de poder autoritario lleno de corrupción y una ambigüedad moral en la que, con la excusa de ir contra los comunistas, se realizaban secuestros, torturas, persecuciones políticas a toda persona que vaya contra el régimen político de ese momento. Es decir, fueron años de una violencia institucional muy creciente, donde el país económicamente también iba creciendo, pero a un costo altísimo que la serie lo representa muy bien. Por eso van a ver que mezcla hechos que son reales con ficción, y me parece sumamente interesante que para construir su trama utiliza ciertos recursos que son del cine noir. Ojo, no es noir en sentido clásico, sino como un neo-noir histórico adaptado al contexto surcoreano de los años 70, donde predomina el thriller político como género dominante que marca el camino sobrio que tiene la historia. Estos ejemplos del noir primero lo veo por la criminalidad y los conflictos que están determinados por el contexto que les acabo de contar. Hay una ambigüedad moral en la historia que está muy marcada, los protagonistas operan en zonas grises donde la ley no garantiza la justicia, y para que el fiscal tenga éxito tiene que ir en contra de su moral y también de su ética. La puesta en escena evita el artificio del K-drama clásico y apuesta por una representación mucho más sobria y creíble del poder, donde la ciudad es como un laberinto moral que, aunque no haya callejones nocturnos al estilo del Hollywood clásico, la puesta en escena de la serie reemplaza eso por oficinas, pasillos interminables, muchas salas de reuniones sin ventanas o salas de interrogatorio que están muy oscuras. Como que el espacio burocrático termina siendo una versión moderna del noir, donde además los personajes van a ser acorralados política y psicológicamente. También veremos que hay una estética de fotografía en la que se usan mucho contraste, mucho uso de decorados nocturnos
nocturnos con luces rojas muy marcadas, retratando la decadencia que estaba viviendo la ciudad, y después también hay personajes que tienen características de femme fatale, pero que no funcionan estrictamente como el arquetipo clásico. Lo mismo pasa con la voz en off, que van a ver que en la serie también se utiliza, pero tal vez no como monólogos introspectivos, sino que sirve más para que el espectador entienda algunas cuestiones y acciones de ciertos personajes. Para mí Made in Korea es una gran serie que tal vez no sea apreciada como se debe porque no tiene subtramas que sean muy llamativas o que busquen emociones fáciles e instantáneas, sino que la clave de su guión es que más allá de tener una trama que para mí es recontra entretenida, es una serie que representa una época turbulenta del país surcoreano que sirve para reconocer también los mecanismos autoritarios que se utilizan para mantener el poder y al mismo tiempo hacer una comparación con la actualidad, donde parece que el mundo repite constantes ciclos de violencia, y por eso la serie remarca mucho cómo el interminable enfrentamiento entre capitalismo y socialismo es aprovechado por ambiciosos criminales y dictadores para obtener poder a través de conflictos armados, narcotráfico y corrupción. Realmente me pareció sublime desde su puesta en escena, las actuaciones, como también el ritmo y la forma de homenajear al cine clásico, y obviamente la voy a poner dentro de mi podio personal de series adultas y excelentes para recomendarla siempre. Pero bueno, nada, si llegaste hasta acá y me viste o me escuchaste con el podcast, te lo agradezco muchísimo. Espero que el video te haya sido útil o al menos te haya servido brevemente de compañía. Nos vamos a estar viendo mañana con una nueva recomendación, así que cuídense y espero que tengan un lindo día.